Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amada familia. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Hermanos amados, con alegría en el corazón y la luz de la Torah iluminando nuestro entendimiento a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos adentramos en el estudio de la Parashá número 13, llamada Shemot, que significa nombres. Este es el comienzo del segundo libro de la Torah, un libro fundamental que narra la redención de nuestro pueblo Israel de la esclavitud en Egipto y el nacimiento de la nación a través de la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Como creyentes en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y Salvador, vemos en Shemot no solo la historia de nuestros antepasados, sino un prototipo poderoso y una sombra profética de la redención aún mayor que hemos recibido a través de él. La Parashá Shemot abre describiendo cómo los hijos de Israel que descendieron a Egipto como una familia de 70 almas, como Shemot 5, se multiplicaron extraordinariamente llenando toda la tierra. Sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a Yosef se levanta y, temiendo el poder creciente de los hebreos, los somete a una brutal esclavitud. Ordena a las parteras hebreas, Shifra y Puah, matar a los niños varones recién nacidos. Pero ellas, temiendo a Elohim, desobedecen, ¿verdad? Y ante su fracaso, Faraón decreta que todo niño varón hebreo sea arrojado al Nilo. En Shemot 1, 2. En este contexto de opresión nace Moshe. Moisés, madre lo esconde y luego lo coloca en una canasta en el río, donde es encontrado y adoptado por la hija del faraón. Adulto, Moshe mata a un egipcio que golpeaba a un hebreo y huye a Madián. Allí se casa con Zípora, tiene un hijo, Gershon. Mientras tanto, el clamor de los israelitas bajo la esclavitud sube a Elohim, quien recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Adonai se revela a Moshe en la zarza ardiente, ¿verdad? Un evento teofánico, podríamos decir, de profunda significancia. Le comisiona para liberar a Israel de Egipto, revelando su nombre sagrado, Yud-Hei Vav-Hei, a menudo pronunciado como Adonai o Hashem, el nombre, explicando su significado relacionando con su existencia eterna y su presencia activa, ¿verdad? Asher, yo seré el que seré. Moshe expresa dudas sobre su capacidad y la incredulidad del pueblo, pero Adonai le da señales milagrosas. La vara convertida en serpiente, la mano leprosa que sana, el agua convertida en sangre, por dar ejemplos, ¿verdad? Y le asigna a su hermano Aarón como su portavoz. Moshe regresa a Egipto, reúne a los ancianos de Israel, realiza las señales y el pueblo cree y adora. Sin embargo, la primera confrontación con Faraón resulta en un endurecimiento de las condiciones de esclavitud. Y el pueblo se queja a Moshe y a Aarón. La parashá concluye, mis hermanos, con Moshe clamando a Adonai, cuestionando por qué ha enviado mal sobre él, y Adonai reafirmando su promesa de redención con mano fuerte. En un contexto histórico y espiritual, vemos que nos encontramos en siglos después de la muerte de Dios. Israel ha pasado de ser una familia honrada a una masa de esclavos. Además era una masa temida por su edad, ¿verdad? Este cambio refleja las dinámicas políticas del antiguo Egipto, posiblemente con el ascenso de una nueva dinastía que no tenía memoria ni gratitud por las contribuciones que hizo Joseph. Espiritualmente, es un tiempo de oscuridad y prueba para Israel. Su fe está siendo probada en el crisol de la aflicción. Sin embargo, es precisamente en esta oscuridad donde Adonai comienza a desplegar su plan redentor
y recordando su plan eterno, su Britolam, ¿verdad? Shemot, mis hermanos, es la historia arquetípica de la redención. Egipto, o Efraín, significa lugares estrechos o constricción, es un símbolo bíblico del mundo, ¿verdad? Y del sistema del pecado que esclaviza a la humanidad. Faraón representa las fuerzas de oposición a Adonai, incluyendo a Satán, el adversario, ¿verdad? Moshe, el libertador escogido por Adonai, es una poderosa prefiguración de Yeshua HaMashiach. Así como Moshe fue enviado para liberar a Israel de la esclavitud física, Yeshua fue enviado por el Padre para liberarnos de la esclavitud espiritual del pecado, muerte, ¿verdad? El clamor de Israel desde Egipto es un eco del clamor de toda la creación que gime esperando la redención, ¿verdad? La revelación del nombre Yud-Heh a Moshe apunta a la revelación plena y definitiva de Adonai en la personificación de Yeshua. El nombre mismo significa Yud-Heh, salva. Hermanos amados, esta serie llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, vamos a explorar los eventos claves, los versículos más significativos y veremos también algunas aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Muy bien. Entonces, sin más decir, recomendamos que nos acompañen, que se queden con nosotros, tengan a mano sus escrituras, los apuntes y juntos emprendamos esta maravillosa escritura de la Parashá número 13 llamada Shemot. Bien, vamos entonces a la Torah. Y vamos a leer el versículo 1-7. Y dice: los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. ¿Bien? Hermanos, a pesar de la transición de estatus y la inminente amenaza, este versículo destaca el cumplimiento asombroso de la promesa de Adonai a los patriarcas. Es una demostración de la fidelidad de Adonai y su soberanía sobre las circunstancias humanas. El crecimiento exponencial de Israel es la causa directa del temor del faraón. Este crecimiento explosivo prefigura la expansión del reino de Adonai, ¿verdad?, a través de la proclamación de las buenas nuevas. Después de la resurrección y ascensión de Yeshua y el derramamiento del Ruach HaKodesh en Shavuot, también con ustedes, leemos en Hechos 6, versículo 7, la primera parte que dice: y la palabra de Adonai crecía y el número de los discípulos también se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A pesar de la persecución como la que vendría sobre Israel y toda la iglesia primitiva, ¿verdad?, el propósito de Adonai de llenar la tierra con su pueblo redimido avanza de una manera imparable. Yeshua mismo habló de la semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai es un Adonai de vida y de multiplicación. Sus bendiciones y promesas no son anuladas por la oposición humana o las circunstancias adversas. Su plan avanza según su soberana voluntad, ¿verdad? Nos recuerda que incluso en tiempos de dificultad o aparente silencio divino, ¿verdad?, Adonai está obrando fielmente para cumplir sus propósitos. Pacto. ¿Ven? Continuemos con la Torah. Shemot 1, del 12 al 17. ¿Qué nos dicen? Pero mientras, perdón, pero mientras más los israelitas los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían hasta que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente y les amargaron su vida con duro trabajo de barro, ladrillos y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos era con duro. Además, versículo 15, el rey de Egipto habló con las parteras
hebreas, una llamada Shivra y la otra Puah. Cuando ustedes atienden a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Efraín ordenó, sino dejaron que los niños. ¿Qué vemos entonces? Vemos que Shivra, Puah, se enfrentan a un dilema moral, ¿verdad? Y un dilema moral crítico, además. Obedecer al rey terrenal o a Elohim. El temor de Adonai, Yirat, Elohim, no es pánico, sino una profunda reverencia y lealtad que las lleva a arriesgar sus vidas para obedecer la ley superior de Adonai sobre la santidad de la vida. Hermanos, este acto de desobediencia civil piadosa es fundamental para la preservación del pueblo y, en última instancia, para el nacimiento de Moshe. La acción de las parteras es un ejemplo temprano, poderoso del principio enseñado por los apóstoles cuando en el Sanedrín les prohibió predicar en Yeshua. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro, Kefa y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Adonai antes que a los hombres. Esto nos recuerda que nuestra lealtad última es a Adonai y a su palabra, ¿verdad? Yeshua mismo enseñó a dar al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Adonai lo que es de Adonai, como está escrito en Mateo 1, implicando que hay una esfera donde la autoridad divina prevalece sobre la humana, ¿verdad? El temor de Adonai, mis hermanos, es el principio de la sabiduría, como nos dice Proverbios 10. Este temor reverencial, ¿verdad?, nos capacita para tomar decisiones valientes y justas, incluso frente a la autoridad opresiva, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, honra y bendice a aquellos que priorizan su voluntad. Revela que la verdadera fortaleza no reside en el poder militar o político, sino en la fidelidad moral y espiritual. ¿Bien? Shemot 2:2. 2, 1 y 2. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer de la tribu de Leví, esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Estamos hablando de Yocabed. Yocabed, la madre de Moshe, desafía el decreto genocida de Faraón, ¿verdad? La descripción de Moshe como hermoso, Tov en hebreo, es significativa. La misma palabra se usa en Bereshit 1 para describir la creación de Adonai como buena, ¿verdad? Hay un sentido, propósito divino y favor especial sobre este niño desde su nacimiento. La emuná de sus padres, mencionada en Hebreos 11:23, los impulsa a proteger, ¿verdad? El nacimiento de Moshe, mis hermanos, bajo una sentencia de muerte de un tirano, en este caso Faraón, prefigura el nacimiento de Yeshua también bajo la amenaza de Herodes, ¿verdad? Recuerden ustedes, quien también buscó matar a los niños varones. Ven, eso encontramos en Mateo 2, 6 al 18, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Vemos la protección divina, soberana de Adonai, sobre el libertador escogido, en ambos casos, ¿verdad? Además, la descripción de Moshe como Tov puede aludir a su destino como instrumento de la bondad redentora de Adonai. La bondad que encuentra su máxima expresión en Yeshua, ¿verdad? Quien es la imagen misma de la bondad y la gloria de Adonai. 3. Hermanos amados, Adonai obra a través de actos de fe y valentía de individuos comunes, casos como Yocabed, Ram, padres de Moshe. La belleza o bondad, Tov de Moshe, puede interpretarse no solo físicamente, sino como una señal del propósito divino para su vida, ¿verdad? Nos enseña que Adonai puede usar circunstancias peligrosas, la fe de personas sencillas, para poner en marcha sus grandes planes de redención. Veamos Shemot 2:10. Entonces, dice, cuando el niño había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, sacado,
porque yo lo saqué del lago. Irónicamente, el futuro libertador de Israel es criado en la casa misma del opresor, ¿verdad? Bajo la protección de la hija de Faraón. Su nombre, perdón, su nombre Moshe, relacionado con el verbo sacar, mashá, en hebreo, marca proféticamente su destino, pues él sacará a su pueblo de Egipto. Hermoso, ¿verdad? Hay una profunda ironía y una clara señal de la mano soberana de Adonai de este giro de los acontecimientos. El acto de ser sacador de las aguas puede verse como un símbolo de salvación y nuevo nacimiento, ¿verdad? En el Mizradashá, la inmersión y la tevilá, conocida como bautismo, cristianismo, eh, eh, la inmersión es en agua, que es un símbolo de nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Siendo sacados de la muerte del pecado a una nueva vida en él. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6, Romanos 6 y del 3 al 4 y Colosenses 2, 12. Entonces, así como Moshe fue sacado del Nilo, un lugar de muerte, para ser instrumento de vida y de liberación, ¿verdad? Nosotros somos sacados de las aguas, juicio y el pecado a través de Yeshua para vivir para Adonai. Es que, hermanos amados, Yeshua es aquel que nos saca definitivamente del poder de las tinieblas, ¿verdad? Adonai utiliza medios inesperados y a personas improbables, como la hija de Faraón en este caso, para cumplir su promesa. La evidencia divina soberanamente incluso, es decir, dentro de la estructura del poder diles. El nombre de Moshe no solo describe, hermano, su rescate personal, sino que prefigura una misión redentora, recordándonos que Adonai a menudo imprime nuestro propósito en nuestra identidad y circunstancias. ¿Amén? Shemot 2, 11 y 12. Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel y él los vio luchando con trabajos pozos. Él vio un egipcio golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Moshe, criado como egipcio, pero consciente de su identidad hebrea, ¿verdad? Interviene apasionadamente al ver la injusticia contra su. Sin embargo, actúa de manera impulsiva, con violencia y además en secreto. Aunque su celo por la justicia es notable, su método es humano. ¿Y esto qué pasa? Lo lleva al exilio, ¿verdad? Este acto impulsivo de Moshe contrasta con el camino de Yeshua. Aunque Yeshua también demostró celo por la justicia, ¿verdad? Purificando el templo, que leemos en Mateo 21, 13. ¿Sí? Su obra redentora no se logró mediante la justicia humana o la toma del poder terrenal. Yeshua, mis hermanos, enseñó a amar a los enemigos, como está escrito en Mateo 5, 4, 4. Su victoria sobre el pecado y la muerte se consiguió a través del sacrificio personal y el poder de Adonai, no en la espada humana. Vean acá, Mateo 6, 52 al 5. El intento de Moshe de liberar por la fuerza falló. La revelación verdadera, hermanos, vendría por el poder de Adonai, a través de él más tarde, ¿verdad? Y últimamente a través del sacrificio de Yeshua también. El celo por la justicia, mis hermanos, es bueno, pero debe ser guiado por la sabiduría y los métodos de Adonai, no por la ira o por la fuerza humana. Los planes de Adonai no se cumplen a través de nuestros carnales. Moshe necesitaba pasar por un periodo de preparación y humillación en el desierto, antes de estar listo para ser usado por Adonai.
Esto nos enseña la importancia de la paciencia, ¿verdad? La dependencia de Adonai y la necesidad de que nuestro carácter sea formado por Él antes de poder ser instrumentos efectivos en sus. Shemot 2, 23, 25. Bien, en algún momento durante estos años, el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud. Ellos clamaron y su clamor para el rescate de la esclavitud subió a Adonai. Adonai oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac, Jacob. Adonai miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Hermanos, después de años de sufrimiento, el clamor de Israel finalmente provoca una respuesta explícita, ¿verdad? No es que Adonai hubiera olvidado, sino que este es el momento señalado en el plan. Tiempos. El recordar Kor en hebreo, de Adonai significa actuar sobre la base de su pacto. El mirar, fallar, en hebreo es reconocer o conocer. Vayetá implica su atención íntima, compromiso activo para entender. ¿Ven? Este pasaje, mis hermanos, es fundamental para entender la fidelidad del pacto de Adonai, que culmina de la Yeshua. El Brit Hadashah es la máxima expresión de Adonai recordando su pacto y misericordia, ¿verdad? Zacarías profetizó sobre Yohanan el Inmersor y Yeshua diciendo que Adonai visitaba y redimía a su pueblo. Lucas 1:72 para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Hermanos amados, la venida de Yeshua es la prueba definitiva de que Adonai oye, recuerda, mira y conoce. Oye, recuerda, conoce el sufrimiento de la humanidad bajo el pecado y actúa para redimirnos según sus promesas eternas. Adonai es un Adonai que oye la oración y el clamor de los afligidos. Fiel sus promesas a través de las generaciones. Su conocimiento de nosotros no es meramente intelectual, no relacional e Este pasaje nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros de sufrimiento y aparente abandono, Adonai está presente, atento y comprometido a actuar en su tiempo perfecto para nuestra redención, basado en su carácter fiel y su palabra inmutable. Amén. Continuemos entonces. Tenemos Shemot 3, 1 y 2. Este capítulo trata del llamamiento al Moshe. Ahora Moshe estaba atendiendo las ovejas de su suegro Jitro, el sacerdote de Madián, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto al llegar al monte de Or. El malach de Adonai se le apareció en el corazón del fuego ardiente desde una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. ¿Ven? Hermanos amados, este es uno de los momentos más cruciales de la Torah. La teofanía, la aparición divina a Moshe, zarza ardiente, en hebreo, es un símbolo poderoso. La presencia de Adonai y el fuego habitando en medio de lo común ilumina la zarza sin destruirlo, ¿verdad? El ángel de Adonai es entendido como la manifestación visible del propio ángel, era Yeshua, ¿verdad? La imagen de la presencia divina habitando sin consumir es un hermoso paralelo en la encarnación de Yeshua, pues en él, como dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, ¿verdad? Más claro, agua. Yeshua, la lavar hecha carne, mencionado en 1:14, es Adonai habitando entre nosotros, ¿verdad? En la zarza de la humanidad, sin consumir nuestra naturaleza, sino más bien redimiéndola. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Además,
El fuego es símbolo de Ruach HaKodesh, en Hechos 2:3, quien vino a morar en los creyentes de Yeshua, llenándonos de la presencia y el poder de Adonai sin destruir, ¿verdad? Sino santificándonos y capacitándonos. En Adonai se revela en lo inesperado y en lo humilde. Su santidad representada por el fuego, mis hermanos, es intensa, pero su propósito al acercarse a la humanidad no es destruir, sino redimir y morar con nosotros. ¿Amén? La zarza ardiente se revela en lo inesperado y en lo humilde. Su santidad, representada por el fuego, ¿verdad?, es intensa, pero su propósito es estar y morar, estar con nosotros, ¿verdad? Para la zarza está más allá de nosotros, pero elige revelarse y acercarse. Yeshua está ahí, en el centro de la zarza. Es un llamado, mis hermanos, a la reverencia. Hace las sandalias, como está escrito en Shemot 3:5. Y a prestar atención cuando Adonai habla, ¿verdad? ¿Ven? Shemot 3:13-14. Moshe dijo a Elohim: mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos: el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué es lo que yo les diré? 14 dice algo hermoso. Aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió, dijo Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Eye hacer, Eye seré el que seré. Así les dirás a los hijos de Israel: Eye que seré me ha enviado a vosotros. ¿Ven? Moshe acá pide el nombre de Adonai para validar su misión ante los israelíes. La respuesta de Adonai, Eye Asher Eye, es profunda, ¿verdad? A menudo traducida como yo soy el que soy, explica su autoexistencia, su inmutabilidad, su presencia continua y su soberanía para hacer lo que Él necesita en cada situación, ¿verdad? Hacer lo que Él quiere ser en cada situación. Especialmente el Redentor de Israel. Es una revelación, mis hermanos, del nombre personal de Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, relacionando con el verbo ser, ya o a, que se deriva de la frase. Amén. Entonces, Yeshua utiliza esta misma fórmula divina: yo soy, Ani Hu Oye, dice en hebreo, repetidamente en el Evangelio de Yohanan. Ani Hu Oye, aplicándola a sí mismo, de manera que evoca claramente Shemot 3:14 y la identidad divina. Por ejemplo, mis hermanos, anoten en su verso. Yohanan 8:50. Yeshua les dijo: verdad eterna te salvo. Antes que Abraham naciera, Tai, soy el que soy. Noten ese versículo. Yohanan 8:50. Más adelante, versículos más atrás, Yohanan 8:24, nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que o sea, que yo soy el Elohim viviente, en vuestros pecados moriréis. ¿Bien? Y también hay otras declaraciones, ¿no? Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la vida verdadera, etc. Al usar estas frases, Yeshua nos está declarando su deidad, ¿verdad? Su identidad como el Adón autoexistente y redentor revelado a Moshe en la zarza, pero ahora presente en carne humana. ¿Bien? Hermanos amados, Adonai se revela a sí mismo como el Ser Supremo, eterno e inmutable, cuya existencia no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Él es la fuente de todo ser. Su nombre no es solo un título, sino es una garantía de su presencia fiel y su poder para actuar. Para los creyentes en Yeshua, saber que nuestro Mashiach es el Yo Soy nos da una seguridad inmensa, ¿verdad? Pues Él es el Adonai eterno quien vino a salvarnos y Él es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Si yo soy vuestro pan, vuestra luz, vuestro camino,
luz y tu camino. Hermano, su nombre es una promesa de su presencia constante y su sufrimiento total, ¿verdad? Amén. Vamos leyendo otra. Vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice, Moshe respondió, pero yo estoy seguro que ellos no me creerán y no escucharán a lo que yo digo, porque ellos dirán, Adonai no se te ha parecido a ti. Adonai le respondió, ¿qué es eso en tu mano? Y él dijo, vara. Dijo, échala a la tierra. Él la echó en la tierra, se convirtió en una serpiente y Moshe retrocedió de ella. Moshe, mis hermanos, duda de que el pueblo le crea. Adonai le da señales, o tots, ¿verdad? Para autenticar su misión. La primera señal involucra su vara de paz, un objeto común y símbolo de vida en María. Al convertirse en una serpiente, en Nahash en hebreo, un símbolo a menudo asociado con el peligro, el caos o incluso el poder real egipcio, Adonai muestra su poder sobre las fuerzas que parecen amenazantes, capacidad para transformar lo ordinario en instrumento de su poder, ¿verdad? Esta señal demuestra el poder de Adonai sobre el mal y el engaño representados por la serpiente. Pueden referirse vean todo el capítulo 3 de Bereshit. Yeshua, hermanos amados, vino para destruir las obras del adversario, como está escrito en Yohanan 8. Es llamado la serpiente. Yeshua, hermanos amados, dio autoridad a sus discípulos sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo. En Lucas 9. Además, mis hermanos, la vara de Moshe, transformada por el poder de Adonai, se convierte en la vara de Adonai, un instrumento de milagros, ¿verdad? Esto prefigura, amados hermanos, como Yeshua usa cosas humildes, flores, pan, peces, a personas comunes, como sus talmidim, como sus discípulos, alumnos, para realizar obras poderosas de su reino cuando son rendidas a él. Adonai puede usar lo que tenemos en nuestras manos, por humilde que sea, por humilde que parezca, por sus propósitos extraordinarios. Él tiene poder sobre las fuerzas del mal y el caos. Las señales no son magia, sino demostraciones del poder y la autoridad de Adonai para validar a su mensajero. Esto nos enseña a no despreciar nuestros propios recursos o habilidades que nos dio, sino a rendirnos a Adonai para que Él los use y transforme para su gloria. Amén. Continuemos. Shemot 4, 10 y 11. Moshe dijo a Adonai, oh Adonai, yo soy un orador terrible, yo siempre le he sido y no soy mejor ahora, aún después que tú has hablado con tu siervo. Palabras vienen despacio y mi lengua se mueve despacio. Adonai le respondió, ¿quién da a la persona la boca? ¿Quién hace a la persona sorda o muda? Al de vista y al ciego, ¿no soy yo Adonai? Acá vemos que Moshe sigue poniendo excusas, ¿verdad? Como visto el versículo 10 dice, palabras vienen despacio y mi lengua se mueve también despacio. Hermanos, la respuesta de Adonai es una afirmación contundente de su soberanía sobre toda la creación, incluyendo las capacidades y limitaciones humanas, por supuesto, ¿verdad? Si Adonai creó la boca y los sentidos, Él es más que capaz de capacitar a Moshe para hablar o proveer ayuda. Varón. Esta afirmación de la soberanía de Adonai, mis hermanos, sobre las capacidades humanas resuena en las enseñanzas de Yeshua, Shaul, Pablo. Yeshua sanó a los mudos, pero 3.
Salvo a los sordos, en Marcos 7, 31 al 37. También a los ciegos, 9, demostrando la autoridad divina sobre estas condiciones, ¿verdad? Rav Shaul, el apóstol Pablo, quien luchó con una espina en la carne, aprendió que el poder de Adonai se perfecciona en la debilidad. O 2 Corintios 19. Hermanos amados, Adonai no siempre quita nuestras limitaciones, pero su gracia es suficiente. Y Él puede usarnos poderosamente a pesar de ellas, o precisamente a través de ellas. Yeshua eligió a sus discípulos sin educación formal para cambiar el mundo, demostrando que la elocuencia y la capacidad provienen de Adonai. Adonai, mis hermanos, es el creador soberano y demuestra habilidades ilimitadas. Están bajo su control y su propósito. No debemos permitir que nuestras debilidades percibidas nos impidan obedecer su llamado. Él es capaz de suplir lo que nos falta, ya sea directa o indirectamente a través de otros, como Aarón para Moshe, por ejemplo. Caso, ¿verdad? Su poder se manifiesta a menudo de manera mucho más clara a través de instrumentos débiles para la gloria, sea íntegramente suya, ¿verdad? ¿Bien? Vamos al capítulo, seguimos en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 21 y 22. 21 al 23. Adonai dijo a Moshe: Cuando llegues a Misraim, a Egipto, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. No obstante, yo voy a endurecer su corazón y él rehusará dejar ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: Adonai dice, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Entonces, antes de la confrontación directa, Adonai establece la relación especial que tiene con Israel, su hijo primogénito. Ese término denota elección, favor especial, herencia y responsabilidad, ¿verdad? La demanda de Adonai es clara. Faraón debe liberar al hijo para que pueda servir. La negativa de Faraón tendrá una consecuencia terrible y simétrica: la pérdida de su propio primogénito, anunciando la desplaga. La designación de Israel como hijo primogénito de Adonai encuentra su cumplimiento supremo en Yeshua, hermanos, quien es llamado el primogénito de toda creación, ¿verdad? En Colosenses 15, y el primogénito de entre los muertos, Colosenses 18, Apocalipsis 5 también. Él es el Hijo por naturaleza y excelencia, ¿verdad? A través de la en Yeshua, los creyentes somos adoptados en la familia de Adonai y nos convertimos en coherederos con el Mesías, ¿verdad? Participando de alguna manera en ese estatus de primogénitos espirituales. Hermanos, la demanda de que Israel sea liberado para que me sirva es el corazón del llamado a los creyentes. Somos redimidos del pecado no para vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Sino para servir y adorar a Adonai en libertad. Hermanos amados, Adonai tiene una relación paternal y selectiva y además electiva también con su pueblo. La redención tiene un propósito, es decir, el juicio y la adoración a Adonai. La justicia de Adonai es a menudo retributiva, va día por medida, ¿verdad? En caso de reconocer y liberar al hijo de Adonai, acarrea consecuencias graves. Este pasaje subraya el valor inmenso que Adonai otorga a su pueblo y la seriedad de obstaculizar, digamos, su propósito redentor. ¿Bien? Shemot 4, 29, 31. Moshe y Aarón buscaron y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón dijo todo lo que Adonai le había dicho a Moshe, quien después hizo las señales para que el pueblo
las viera. El pueblo creyó cuando ellos oyeron que Adonai se había acordado de los hijos de Israel y había visto cómo ellos eran oprimidos. Ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. ¿Bien? Entonces, después que Moshe y Aarón presentan el mensaje de Adonai y realizan señales, ¿verdad? El pueblo responde con emuná y además con adoración. El término visitado, pakat en hebreo, significa mucho más que una simple visita. Significa intervención, atención, cuidado, el cumplimiento de promesas. Reconocen que Adonai no los ha abandonado y responden con la postura apropiada de reverencia, ¿verdad? Porque inclinaron sus cabezas y adoraron, nos dice. Esta respuesta de fe y adoración es el modelo para la respuesta a las buenas nuevas. Cuando escuchamos que Adonai ha visitado a la humanidad en la persona de Yeshua, viendo nuestra aflicción bajo el pecado y proveyendo redención, la respuesta apropiada de creer en una e inclinarnos en adoración. Zacarías usó la misma palabra, acá traducida como visitado en griego, pues que exacto, palabra difícil, su profecía, ¿verdad? Lucas 1:68 dice, bendito sea el Señor Adonai de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces, hermanos, la fe genuina, la emuná, siempre conduce a la adoración y la sumisión de Adonai. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene cuando proclamamos la obra de redención anunciada, cuando proclamamos el mensaje acerca de Mashiach. Entonces, las señales pueden confirmar la palabra, pero la fe es la respuesta del corazón al mensaje. Y no, ¿verdad? Entonces, la verdadera fe reconoce la intervención de Adonai en nuestra necesidad y responde con gratitud, humildad y adoración. Este momento de unidad y fe del pueblo es un destello de esperanza antes de las pruebas que vendrán, recordándonos que la emuná es esencial para iniciar y sostener el camino de la realidad. Continuemos. Vamos a ir a Shemot, capítulo 5, verso 1. Y dice, después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón, aquí está lo que Adonai, el Elohei de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Esta es la primera confrontación. Moshe y Aarón entregan el mensaje de Adonai sin rodeos, ¿verdad? La demanda no es solo liberación, sino liberación con un propósito especial. Es celebrar una fiesta a Adonai en el desierto. Esto implica adoración, sacrificio y comunión con Adonai, lejos de la influencia idólatra de Egipto. La demanda de que a mi pueblo es el eco del llamado de las buenas nuevas a salir de la esclavitud del pecado y del mundo simbolizado por Egipto, ¿verdad? Para entrar en una relación de servicio y adoración a Adonai a través de el propósito de nuestra redención es que podamos servir a Adonai sin temor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, como dice Lucas 1:75. Ahora bien, la fiesta en el desierto prefigura la vida de adoración comunitaria del pueblo de Adonai, peregrinando hacia la promesa celestial, ¿verdad? Celebrando las fiestas, los moedim, que encuentra su pleno significado en Yeshua, hermano, y anticipando el banquete mesiánico, que está mencionado en Apocalipsis 9, ¿verdad? Adonai reclama a su pueblo como suyo. Él dice, mi pueblo, ¿verdad? La redención no es un fin en sí mismo, hermano, sino que nos libera para algo, la adoración y el servicio a Adonai. La verdadera libertad se encuentra en la sumisión gozosa a nuestro Creador, ¿verdad? La confrontación directa con las fuerzas que se oponen a Adonai, o Faraón en este caso, es a menudo necesaria en el avance del reino de Adonai. Shemot 5, 22, 23. Entonces dice, Moshe regresó a Adonai y dijo,
Adonai, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? ¿Por qué desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado terriblemente con este pueblo, pero liberando tú, nos has liberado a tu pueblo? No has liberado a tu pueblo. Bien, la primera intervención de Moshe ante Faraón resulta en un empeoramiento de la situación, ¿verdad? El pueblo culpa a Moshe y Moshe, desanimado y digamos como perplejo, clama a Adonai con una pregunta honesta y dolorosa. No entiende por qué el plan de Adonai parece estar fracasando o causando mayor sufrimiento, ¿verdad? La angustia y el cuestionamiento de Moshe reflejan la experiencia humana en medio de la munar, en medio de la prueba, ¿verdad? Y la aparente contradicción. Recuerda a propio Yeshua, Getsemaní. Mateo 26:39 dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Abi, si es posible que no tenga que pasar por esta copa, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. También evoca los clamores de los salmistas, lean Salmos 44, 23 y 24, y la lucha de los creyentes que no siempre entendieron los caminos de Adonai, ¿verdad? Pero que saben verlo. Vean acá Romanos 8:28. La respuesta de Adonai a Moshe, capítulo 6, adelante, que veremos, no es un reproche, sino una afirmación de su poder y su promesa, enseñándonos que podemos llevar nuestras dudas y frustraciones a Adonai con honestidad, confiando en que Él es fiel, ¿verdad? La fe, hermanos amados, no excluye las preguntas, las dudas o el dolor. Es legítimo clamar a Adonai en medio de la confusión y el sufrimiento. Es legítimo, totalmente legítimo. Adonai es lo suficientemente grande, mis hermanos, para manejar nuestra honestidad, ¿verdad? Nos escucha. A menudo los reveses iniciales son parte del plan de Adonai para demostrar su poder de manera más gloriosa y para refinar la fe de su pueblo y sus líderes. Las respuestas de Adonai en el versículo 6:1 es una promesa de intervención segura. Ahora verás, dice, lo que yo haré a Faraón, recordándonos que su tiempo y sus métodos, ¿verdad?, son soberanos y su propósito redentor final es inalterable. Bien, vamos hermanos, esta porción de la Torah, Shemot, está repleta de lecciones vitales para nosotros como seguidores de Yeshua. Debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach. Shemot nos muestra, mis hermanos, a un pueblo venido, clamando por liberación y un Adonai que escucha y envía un redentor. Nuestra situación espiritual sin Yeshua era de esclavitud al pecado, ¿verdad? Como nos dice Romanos 6:17. Una carga mucho más pesada que los ladrillos de Egipto. Yeshua, mis hermanos, es nuestro Moshe mayor, enviado por el Padre no solo para sacarnos de la tierra prometida, esa tierra de esclavitud, sino para darnos vida eterna y hacernos hijos de Dios. Debemos fortalecer nuestra emuná recordando constantemente, ¿verdad?, la fidelidad de Adonai demostrada en el Éxodo y cumplida supremamente en la vida y resurrección de Yeshua. Así como Israel tuvo que confiar en Adonai, a pesar del poder de Faraón, los contratiempos iniciales, nosotros debemos confiar en Yeshua incluso cuando enfrentamos oposición, pruebas o cuando los propósitos de Adonai no son inmediatamente claros, ¿verdad? Como leímos lo que le pasó a Moshe en el capítulo 5, verso 22. Nuestra emuná, mis hermanos, se nutre al recordar que Yeshua es el yo soy, el Adonai eterno y autoexistente que entró en la historia para salvarnos, ¿verdad? Él es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio, hermanos amados, nos libera de la plaga final de la muerte espiritual. Fortalecemos nuestra emuná al estudiar su palabra, al orar, clamando a Él como Israel clamó, ¿verdad? Su pueblo clamó. Al reunirnos con otros creyentes, el pueblo unido, y al recordar su presencia,
constante a través de Ruach HaKodesh, fuego de la salsa que ahora mora en nosotros. Debemos creer activamente en aquel que nos sacó del pecado y es totalmente poderoso para guardarnos, guiarnos y llevarnos a la tierra prometida, ¿verdad? Debemos ciencia como un acto de amor y gratitud. La respuesta de las parteras que leímos en el capítulo 1, verso 19, nos enseña que la obediencia a Adonai a veces requiere desobediencia o a autoridades humanas, ¿verdad? Justas. Nuestra obediencia debe basarse en el temor reverente de Adonai, más que en el temor hombre. Moshe, a pesar de sus dudas iniciales, finalmente obedeció el llamado de Adonai. Nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados a través de las enseñanzas de Yeshua, no es una carga legalista, ¿verdad?, para ganar la salvación. Ya la tenemos, por eso, sino una respuesta de amor y gratitud por la inmensa redención que hemos recibido. Yeshua dijo, Yohanan 14, dice, si me aman, guarden mi mandamiento. Hermanos amados, la Torah, vista a través de Yeshua, ¿verdad?, nos instruye sobre cómo amar a Adonai y al prójimo. Cada mandamiento es una oportunidad para expresar nuestra gratitud por habernos sacado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos sobre la justicia, la misericordia, la santidad de nuestras relaciones, la honestidad de nuestros tratos, el descanso del Shabbat, es nuestra forma de celebrar estas y servir a nuestro Redentor del desierto, ¿verdad? El desierto de este mundo. Es un acto de adoración viva. Debemos seguir a Yeshua dando su ejemplo en nuestra vida. Moshe, un tipo de Mesías, nos da ejemplos a seguir, es decir, con sus imperfecciones que llegan a la perfección de Yeshua, mostró compasión por el sufrimiento de su pueblo, intercedió por ellos, confrontó la injusticia y los guió, amados hermanos, hacia la promesa, ¿verdad? Yeshua es nuestro modelo. Debemos seguirlos, debemos seguir a Yeshua más bien en nuestras relaciones. Debemos mostrar compasión, esa compasión que Yeshua mostró hacia los que sufren, ¿verdad?, a los oprimidos y los perdidos. Debemos buscar la reconciliación y la paz en Shalom, pero también estar dispuestos a defender la verdad, la justicia con amor y firmeza como lo hizo Yeshua. Debemos seguirlo también en nuestras decisiones. Moshe tuvo que elegir entre los placeres temporales de Egipto y sufrir aflicción con el pueblo de Adonai. Nosotros también debemos tomar decisiones diarias que prioricen el reino de Adonai, su justicia sobre las comodidades o el reconocimiento del mundo. Debemos buscar la voluntad de nuestro Abba en oración, como hizo Yeshua, incluso cuando el camino es difícil. ¿Verdad? Debemos seguirlo en su propósito de vida. Así como Moshe fue llamado para una misión específica, Yeshua vivió con un propósito claro, es decir, buscar y salvar lo perdido, hacer la voluntad del Padre. Nosotros también somos llamados a participar en la misión de Adonai. Debemos buscar entender cómo los dones y circunstancias pueden ser usados para servir a Adonai y a otros, para hacer luz en la oscuridad y para proclamar las buenas nuevas de la redención en Yeshua. Nuestro propósito se encuentra en seguirle, aprendiendo su humildad, su servicio, su dependencia del Padre y su amor sacrificial, mis amigos. Y a manera de conclusión, la Parashá Shemot marca el comienzo de la gran narrativa de redención física de Israel, ¿verdad?, estableciendo patrones y principios que encuentran su cumplimiento final y universal en Yeshua HaMashiach. Los temas de la esclavitud y la libertad, la opresión, la intervención divina al llamado de un libertador, la revelación del nombre de Adonai, la formación de un pueblo de pacto, resuenan, mis hermanos, profundamente en la visión del reino de Adonai inaugurado por Yeshua. Él es aquel que nos llama por nuestro nombre, nos libera de la tiranía del pecado,
nos revela plenamente al Padre, soy, nos constituye como su pueblo redimido, génito. Nos llama, mis hermanos, a salir del mundo para servirle y adorarle en espíritu. Ruach, en esta porción, amados hermanos, nos invita a vivir ante gratitud por nuestra propia redención y eso, y a vivir como pueblo liberado, caminando en fe, obediencia amorosa y siguiendo los pasos de. Nos recuerda que todavía peregrinamos en el desierto de este mundo, anhelamos más bien su retorno en la construcción de su reino. Él está con nosotros. Y él hace ella, el que se dé, el que promete. Aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Como Mateo 20. Hermanos amados, que vivamos en activa expectativa de su venida, participando con valentía en el reino aquí y ahora, siendo testigos de su poder redentor. Bien, vamos hermanos, hemos concluido la hermosa porción, Shemot. Agradecerle a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos más para escuchar su palabra y escucharlo a él directamente. Pedimos que nos pueda reunir la siguiente semana, Shabbat, para poder continuar maravillosa palabra. Entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Shabbat, mis hermanos.